Listo, estamos entonces. Y estoy grabando. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar de nuevo con ustedes de este encuentro que se llama Salud y Buen Vivir, que bueno, nos acompaña Taitaulpu. Ahora lo voy a pasar a presentar. Este encuentro está organizado desde la Comisión de Espiritualidad y Salud, desde ese espacio, conjuntamente con la comisión organizadora. Así que también agradecemos a Pari, ¿no?, del sindicato, por el tema de la comunicación, que nos viene bien para enlazarnos y hermanarnos un poco más en este encuentro. Esta organización tiene que ver con la Asamblea de Articulación, somos miembros de la Asamblea de Articulación de Pueblos del Collasuyo, así que le damos la bienvenida a todos, a todas. Hermana María, Vanessa del Chaco, Nancy de Jujuy, Jaguar de Jujuy, bueno, Tomás Paxi de Jujuy. Ahí tengo a Mabel, que ahora le vamos a preguntar de dónde es, pero bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están presentes de cada lugar acompañándonos en este encuentro. Así que bueno, es un tema bien interesante, ¿no? Salud y buen vivir es un tema que está muy relacionado, porque sabemos que el principio fundamental para la vida es tener buena salud. Y la salud, hablar del buen vivir, amplía mucho lo que tiene que ver para tener un equilibrio, una relación con el todo, cosa que eso se ha perdido y trae un deterioro, ¿no?, en el ser humano, en los animales, en la naturaleza. Y esta mirada lo pueden dar los pueblos originarios, de cual uno, bueno, pertenece, trae ciertas prácticas, ciertos saberes, conocimientos y sabiduría ancestral. Entonces, para nosotros es un gusto escuchar hoy a Taitaulpu. Taitaulpu es, bueno, Carmelo Sardina, originario quechua, antigua nación Visilla, autoridad y consejo de mayores de la Asamblea de Articulación de los Pueblos del Collasuyo, profesor de Rumafilmi. Viajó a la India llevando palabras, bueno, de sabiduría, de conocimiento, que tiene que ver con la espiritualidad, donde participaron diferentes referentes o líderes de los pueblos originarios de todo el mundo. Así que bueno, Taita, para nosotros es un gusto poder escuchar y que comparta el conocimiento y saber que trae ancestral de salud y buen vivir. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, en realidad, para la cultura andina, siempre la prevención de la enfermedad es la buena alimentación. Creo que en eso se basaron todos nuestros abuelos y realmente buscaron el mejoramiento de los alimentos. A cada uno de los alimentos han puesto las propiedades que necesitan. Y justamente el buen vivir es estar en armonía con la madre tierra, con la madre naturaleza. Es estar en armonía con el aire, con el agua. Es estar en armonía con el fuego. Es estar en armonía con los seres que nos rodean, con nuestros pares, con nuestros hermanos y hermanas, con todos los animales, con todos los seres vivos que habitan en la Pachamama, en el universo. Desde ese lugar aprendieron a respetar al espíritu de las montañas, al espíritu del agua, al espíritu del aire, porque nosotros nos alimentamos de ellos, aspiramos el aire, nosotros bebemos el agua está dentro de nuestro cuerpo. Nosotros representamos a la Pachamama porque nuestra materia, nuestro cuerpo, es la representación de la Pachamama. Y en la Pachamama está el agua, está el aire, está el fuego. Y en nuestro corazón está el calor más importante. Desde ese lugar, la cultura andina ha tomado en cuenta que el hombre y la mujer tiene que estar ligado a la madre naturaleza bajo el respeto que nos han enseñado. Entonces no hay una forma de depredar, de romper las plantas, de destruir nada. Entonces a esas personas, a esos niños, cuando yo era niño me decían, Mana Arakanai Kichutian,
No tienes que ser jara, la palabra es pelado, que no tiene cultura, que no tiene conocimiento. Es un hombre destructor. Y ahí los aymaras lo tomaron jara, le dicen a todos aquellos que son contrarios a la cultura andina. Entonces, por esa razón, nosotros no rompemos una planta por romper, tampoco hacemos cosas indebidas. Hasta para cortar una rama, un árbol, se va decidiendo qué árbol se va a cortar este año hasta dejar crecer otro árbol, porque nosotros en los reparos, en las defensas, usamos espinas en las comunidades, aparte de la defensa con las paredes de piedra, ¿no? Para que no entren los animales. Entonces todo está regulado, todo está en armonía. Entonces el buen vivir es estar en armonía con la madre tierra, es estar en armonía con la alimentación que nosotros sembramos, que nosotros cosechamos, bajo el cuidado también de los mayores. Saber cuándo sembrar el maíz, cuándo sembrar la papa. No se siembra en la misma época. Por eso los periodos de la luna también es tan importante. Entonces, el vivir bien o el buen vivir es vivir con la salud sana, ¿no? Vivir con lo que tenemos, con lo que producimos. No es derrochar, no es la lujuria, no es el hecho de decir, bueno, yo me doy un gusto total, pero compartiendo con el resto esa reciprocidad, esa equidad que nos han enseñado los abuelos de poder compartir con todos en igualdad de condiciones, ellos están basados en la minca. La minca es el trabajo recíproco en común y unidad. Cuando nosotros sembramos un terreno, todo el mundo va a sembrar, todo el mundo ese día, está la minca, de chicos y grandes, todos vamos. Cuando se termina la siembra de esa persona, al día siguiente comenzamos con otro. Y eso es justamente la colaboración mutua. La minca es un compromiso y es una invitación. Y cada uno tiene compromiso y el deber. Entonces, para el Sumas Causei, es que justamente es eso, tener buena alimentación, alimentarse, aparte están ordenadas, reguladas la alimentación, saber cuándo poder tomar tal fruta, saber cuándo poder tener tal cosa. Entonces, de esa manera, nosotros hemos aprendido lo que es el buen vivir. Hoy en día está muy hablado el buen vivir, todo el mundo lo habla, y que realmente, bueno, se están esmerando también de recuperar. Nosotros entendemos que está muy bien. Pero por eso la prevención de la enfermedad es una buena alimentación. Entonces, en la buena alimentación, ¿qué han hecho los abuelos? Mejoraron la quinoa, el curmi, la kiwicha, amaranto, la quinoa, la maca, tarwi, todos estos alimentos cereales que fueron cultivados desde la época de los incas, son los que nos han dejado esa herencia. Lo mismo pasa con la medicina. Primeramente, la buena alimentación era de saber, por ejemplo, ¿por qué nosotros comíamos la harina de algarrobo? Porque tiene muchas propiedades. ¿Por qué comíamos el berro o jururo? Porque también tiene mucho calcio y hierro. Entonces, eso es lo que justamente a nosotros nos ha favorecido de tener buena salud. Y la cultura andina ha sido principalmente, ha tenido buena salud para los trabajos pesados por la buena alimentación. Y esa buena alimentación estaba basada en el conocimiento y en la sabiduría. Entonces, las personas cuando están bien alimentadas difícilmente se enfermen porque no están débiles. La persona que está débil, cualquier enfermedad se puede contraer. Y eso, lamentablemente, hoy en día tenemos enfermedades que no fueron conocidos por nuestros abuelos. Todas las enfermedades que eran conocidas para ellos, aprendieron a curar. Entonces, por eso, yo creo que el buen vivir es un método, es una forma de cómo nosotros ver en este momento, cómo alimentarnos para tener buena salud. Y luego, si nosotros nos enfermamos, también recurrimos a las plantas, todo cura, la piedra, cura el agua, el barro, cura, cuando hablamos de los árboles, de las plantas, algunos curan las flores, la semilla, el tallo, por ahí cura, por ejemplo, las enfermedades con mal de minas, venían a la comunidad
turqui, agarraban justamente la savia del turqui, es tan amarga, y eso lo disolvían, le daban para que tirara todo el polvillo que tiene el pulmón, lo descargaban eso. Entonces, ¿cómo fueron viendo cada una de las enfermedades, ¿no? Cuando alguien se corta en cualquier lugar, lo primero que hacemos es el orín. Con eso desinfectamos, hay que lavarlo porque en el campo no tenés agua, no tenés nada. Te cortaste, bueno, con el orín. Y después con el aculico, con el bolo, ya después de aculicar, te ve parte de la coca, coagula también la sangre. Y bueno, son cosas mínimas y cosas que nosotros podemos hablar de la medicina. Cómo curarnos a la vesícula, cómo curarnos, por ejemplo, cuando tenemos problemas biliares, cuando tenemos problemas al apéndice. Para no tener problemas, ya anteriormente sabemos qué alimento usar. De esa manera, la cultura andina nos ha enseñado lo poco que nosotros sabemos ahora. ¿Cómo habrá sido hace 529, 530 años atrás? Entonces, lo poco que nosotros hemos aprendido tenemos que poner en la práctica, aunque estemos en la ciudad, pero no desprendernos de esta medicina. Ahora tenemos enfermedades nuevas, modernas, pero también tenemos que ver a ver cómo nosotros zafamos de esto, ¿no? Así que y realmente yo y mi familia, nosotros hemos pasado el COVID. Acá fue mi hijo al mercado, trajo y todos estuvimos en la lona, 20 días. Pero con la medicina natural, después les explico cómo zafamos todos, toda la familia. Pero bueno, ahí está nuestra medicina, en nosotros mismos plantearnos cómo pelear, cómo luchar. No dijimos a ningún vecino que nosotros teníamos eso porque nos iban a... No queríamos el hisopo, no queríamos ni siquiera que nos lleven al hospital. Pero también es una fortaleza porque así se están curando mis familiares en las comunidades. De esa manera podemos seguir conversando. Así que bueno, esta es un poco la introducción y dando lugar a todos los hermanos y hermanas que están en esto de la medicina. Les agradezco por esta oportunidad de poder compartir, aunque sea un poco, pero bueno, de eso se trata. Así que muchas gracias, Liliana, muchas gracias a todos los organizadores, gracias, hermano Tomás, gracias, Eliseo, y gracias, Tito, gracias a todos. A vos que tenés la manija acá para el Zoom, para esta cosa. Gracias, hermano. Gracias a todos. Sí, Taita, bueno, muy interesante lo que dijo en relación a la alimentación. También vimos que por ahí no se tiene en cuenta, o los ritmos de vida, ¿no? Que uno vive o una vive acelerado. Es importante tener el tema de la alimentación. Y otra cosa importante también, bueno, seguramente estas modalidades conversatorias sí que podemos preguntar o hacer una reflexión al respecto. Pero puntualmente le quería preguntar también, por ejemplo, como personal de salud o en la vida cotidiana, también de la espiritualidad, que muchas veces se piensa, o ahora se ha hecho una deconstrucción más importante, pero por ahí se piensa que hablar de espiritualidad o vivir o relacionarse en la espiritualidad que se lo asocia con una religión, ¿no? Una mirada, si se quiere, mono-religiosa, pero va más allá, ¿no? Desde la cosmovisión andina. Bueno, yo creo que tenemos que separar lo que es la religión y la espiritualidad andina. La religión dice que es algo que está desprendido, hay que volver a unir, ¿no? Y nosotros hablaremos sobre la espiritualidad, sabiendo que todo es vida, todo tiene vida, ¿no? El árbol tiene vida, la piedra tiene vida, el agua del río tiene vida, el aire tiene vida, tiene espíritu. Las altas montañas, por eso sabemos cuál es la montaña femenina, cuál es montaña masculina, siempre en dualidad. Entonces, como el día y la noche, el sol representa lo masculino, la Pachamama representa femenino, también la mamaquilla, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese lugar, la espiritualidad es saber que todo tiene vida, ¿no? Pero la ciencia realmente no reconoce, entonces ellos tienen otra mirada con el tema de la religión, pero tenemos que desprendernos de eso porque, bueno, en realidad yo nunca conocí un catequista, nunca tuvimos una iglesia, un calvario, nunca.
En la comunidad donde vivo yo nunca hubo. Entonces, fíjense, cuando yo tenía más o menos 8 años en el colegio, a los 7 colegios del Río nos encontraron en un lugar que se llama Jarajara. Ahí trajeron 3 monjas y un cura franciscano, porque con una pollera larga, y yo pregunté a me dijo, no, ese es un cura, un padre. Y bueno, nos juntaron a los 7 colegios, y resulta que yo tenía 8 años, ya para 9, y trajeron libros de actas, nos han fichado ahí, se lo llevaron al obispado de Potosí. Entonces, para sacar el documento, nuestros padres tenían que ir para buscar la fe de edad de la iglesia y volver a sacar el documento, la partida de nacimiento y la cédula. ¿Cómo nos han evangelizado? Entonces yo me doy cuenta, hoy en día, así fuimos evangelizados, todos. Entonces, yo creo que en ese sentido, la religión desde la colonia y las nuevas repúblicas, cómo han trabajado. Y además, los nombres nuestros están siempre con nombres cristianos, ¿no? Y eran prohibidos, por ejemplo, usar nuestros nombres. Nuestros abuelos, a los nombres que eran antes, para rescatar, lo han puesto como apellidos. Por eso Condori, Mamani, por eso Sarapura, por eso en el norte, ¿no? Por ejemplo, Jorimayo, un montón de apellidos, Alancay, Guantay, Taritolay, todos estos apellidos que en realidad en Runasimi, cada uno tiene su etimología. Entonces, así, en nuestra creencia, nuestra espiritualidad, todo es respetable porque todo tiene vida. Y eso es la espiritualidad, que todo tiene espíritu, que todo tiene vida. No es diferente a la religión. Gracias, Taita. Bien interesante, ¿no? Lo que dice. Por ahí, bueno, para todos, ¿no? Porque cada uno cuenta desde sus vivencias también. Y también es un desafío para el personal de salud, que trabajamos en salud, de empezar a ver al paciente, bueno, se le dice usuario ahora, al usuario o a la usuaria, desde que no tiene que ver con la espiritualidad, sino arraigada a una religión, va más allá. Entonces, esa empatía poner, ¿no? Y entender que es importante la visión desde los pueblos originarios en cuanto a la espiritualidad también. Así que bueno, no sé si hay alguien que quiere preguntar algo, alguna experiencia o comentar algo. María, Nancy, Vanessa, que están ahí, aprovechar a hablar con Taita, ¿no? Que es una persona de conocimiento, de sabiduría. Ha hecho entrevista también para la Universidad de Enfermería de la UNLA de Buenos Aires, ha hecho sus aportes. Aprovechar que este momento, ahí Sandro, está, creo que estaba Sheila, no sé si salió. ¿Quieren preguntar algo? Activa el micrófono. Bueno, mientras le hago otra pregunta a Taita, una parte importante es la parte emocional, ¿no? Que tenemos los seres humanos, porque mayormente nos movemos mucho por emociones, ¿no? Porque si vamos a hablar integralmente, y ¿qué propone, ¿no? Esto del buen vivir en relación con la naturaleza, ¿no? Porque ahí desconocemos, por ejemplo, la influencia de la luna que tiene sobre las emociones. ¿Qué nos podría compartir en base a su sabiduría? Bueno, yo creo que la luna tiene 4 periodos, desde cuando aparece la luna nueva. Es que en el periodo de la luna nueva hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, cortarnos el pelo, cortarnos la uña, por ejemplo, qué sé yo, empezar a tejer, trasquilar a la llama. No se debe hacer. De poder se puede decir, no se debe hacer, porque está tierno, porque ese periodo de la luna está muy, muy flojo, muy flaco. Entonces, hay cosas que no se deben hacer. El cuarto creciente, sí, nosotros podemos sembrar, por lo menos el maíz. Entonces, en cuarto creciente ya podemos, por ejemplo, amansar un animal, por ejemplo, cuidar, por ejemplo, trasquilar, ¿no? Generalmente en cuarto menguante se trasquila, pero a veces cuando ya el ganado es mucho, por ejemplo las llamas cuando son muchos, también una parte se trasquila. Entonces, cuarto creciente,
es una forma de poder, como es, cortarnos algunas cosas, prepararnos, inclusive para tejer, las chicas, como preparan los ovillos, el hilo, la lana, hay que lavar y todo eso. Y en luna llena, generalmente la luna llena trae un poco para las hermanas, porque cuando están en luna llena, la energía de la luna les llega muy de cerca y por eso les dice, oh, está con su luna, está lunática, oh, siempre es así. Y en realidad, la luna tiene una influencia en las personas, en las hermanas, y de eso se trata. Entonces tienen que cuidarse y además cuando están en su periodo menstrual también tienen que tomar en cuenta qué cosas ingerir para curarse, para estar en armonía con la luna. Entonces cuando decimos que nos golpea la energía de la luna, es que simplemente porque no estamos preparados, pero también hay formas de poder neutralizar. Para eso son las ceremonias, para eso son los lavados, para eso son los baños, para eso es la medicina. ¿Qué medicina tenemos que tomar? ¿Con qué medicina tenemos que bañarnos? A ver qué tenemos que hacer. Del momento que nosotros nos asustamos en cualquier lugar, ¿por qué nos agarra miedo? ¿Por qué nos agarra pánico? Todo tiene que ver con todo, con la naturaleza. Y cuarto menguante, la luna cuarto menguante, es especialmente para preparar la medicina, para curarse, para tomar si tenemos la enfermedad. El cuarto menguante es la medicina para curarse, pero muy fuerte. En cuarto menguante justamente debemos cortarnos el pelo para que no se nos caiga. Debemos cortarnos las uñas para que no se debilite. Entonces, cuarto menguante, hay cosas que tenemos que hacer. En cuarto menguante, justamente nosotros en su mayoría amansamos los animales y se castran los animales. Cuando entra la cura bichera, por ejemplo, a los animales, curar en cuarto menguante. Se agarra una pasta de grasa y con un medicamento y hay que poner, porque si no el mosco empieza como es y el animal muere. Además, cuando tiene angina en la pata, se corta esta partecita, hay que sacar esa agua amarilla para que vuelva a recuperar el animal. Entonces, y estamos con los animales, estamos con el ser humano, con todo tiene que ver en los periodos de la luna. Gracias, Taita. Muy interesante lo que se comparte. No sé si hay alguien que quiere preguntarme, hace la manito así y ahora. Igual le voy preguntando que seguramente nos va a servir a todos, ¿no? Compartir mientras que circula la palabra, que es importante. Taita, usted mencionó también esta parte dual, ¿no? Por ahí desde la energía, que no se tiene en cuenta, en salud por ahí tendemos mucha tendencia a lo biológico, ¿no? Pero ese cuerpo energético, esa relación con la naturaleza, ¿no? Desde lo masculino y femenino, o como los principios andinos que habla de la paridad. ¿Cómo sería eso en el buen vivir? ¿Se nos puede compartir? Bueno, en primer lugar, en la cultura andina antes se tomó mucho en cuenta saber cuál es el alimento macho, cuál es este alimento hembra. Entonces a los niños, desde 3, 4 años hasta los 14 años, cuando está la definición del niño, entonces era muy cuidado. Al niño se le tenía que dar todos los alimentos, en su mayor cantidad, alimentos machos, para fortalecer el organismo. A las mujeres, a las niñas, alimentos femeninos. Ahora, ¿cuál es macho, cuál es hembra? Nosotros podemos ver en una planta de higuera, el higo negro es macho, el higo blanco es hembra. Lo mismo pasa con el algarrobo, el blanco es hembra, el macho es el negro. Entonces, el algarrobo se usa de dos maneras, por lo menos nosotros. ¿No? Del macho, nosotros sacamos la harina, se llama pito. Entonces, eso nosotros con agua fría lo tomamos. Pero generalmente a los varones se le da el pito y entonces el algarrobo hembra a las niñas hasta que definan el sexo. Entonces, por eso dicen que en la cultura andina se cuidó a rajatabla la dualidad para que no hayan cruces. Pero con el tiempo se fue perdiendo, hoy tenemos lo que tenemos. Yo no estoy en contra de lo que hoy aparece, pero
la dualidad. Para nosotros las piedras son hembra y machos, las plantas son hembra y machos. El río representa al hombre porque está en circulación y la laguna representa a la mujer, ¿no? El agua desde que cae desde el espacio, para nosotros eso es agua macho, es el uno, ¿no? Y ya pues el río cuando ya llega a la laguna o a la represa, cuando está quieto es femenino. Entonces, si las plantas son hembra y macho, las medicinas son hembra y machos, supongamos, si tenemos que curar, por eso la ruda conocen la hembra y macho. El macho que tiene hojas grandes, la hembra es el que tiene hojitas chicas. Entonces, para curar, para que se cure una hermana, tiene que tomar planta macho. Eso hace la dualidad. Nosotros como varones tenemos que usar planta hembra, eso hace la dualidad. Entonces, este conocimiento es desde la práctica, ¿no? Y, por ejemplo, una vez se enfermó mi abuelo, ¿no? Que era sabio. Entonces, mi tío, que se llamaba Santos, lo mandó a buscar a Chacana. ¿A dónde? Un día de viaje. Pobre, muerto de hambre, fue y trajo 3 achacanas para curar la enfermedad. Sin eso no se podía curar. Y tenía que ser achacana hembra. Entonces, fíjense cómo es cuando ese conocimiento, cuando está en la práctica, está todo bien. Entonces, por eso es importante también conocer qué planta es macho y qué planta es hembra, ¿no? Importante, ¿no? Va más allá y esto existe hace miles de años, ¿no? 5.528 años estamos hablando del conocimiento y la sabiduría que viene de transmisión y transmisión. Con respecto también, ¿no? a la palabra, a ver si puedo hacer bien la pregunta. Por ejemplo, para nosotros el personal de salud muchas veces no solamente lo asistencial, sino cuando dialogamos con el paciente o el usuario, siente un alivio, nos dicen a veces, ¿no? La verdad que el hecho de su palabra me alivió, el hecho de escucharme o la persona que pueda hablar me alivió. Y sabemos que para los pueblos la palabra es muy importante y es una palabra, como se le dice, la palabra como medicina también, ¿no? Y igual creo que tiene una relación en el momento de la ceremonia, el tema de la hoja de coca, cuando bueno, los cayaguayas, los yatiris utilizan la hoja de coca milenaria y la palabra como una comunicación con el universo. ¿Podríamos decir que la palabra es medicina en relación a lo que estoy hablando? La hoja de coca realmente para nosotros es sagrado. Fíjense que cuando quisieron erradicar, la hoja de coca reaccionó, no permitió que un país poderoso como Estados Unidos erradique la hoja de coca. Entonces, todas nuestras cosas que son sagradas tienen su defensa desde la parte espiritual. Entonces, por eso es que no nos tiene que faltar la hoja de coca, que yo lo tengo acá, ¿no? Y estoy coqueando además, ¿no? Antes de empezar esto. Y la hoja de coca es que justamente por ser sagrada, es que nosotros consultamos con la hoja de coca. Por ejemplo, un enfermo no sabe de qué está enfermo, le duele, ¿y qué hace? No tiene conocimiento de la hoja de coca. Va al mayor que tiene conocimiento, le dice, ¿me podés mirar la hojita de coca? Y entonces en la hoja de coca, bueno, está el diagnóstico y las personas que conocen dicen, sí, por esto estás enfermo. En base a eso se prepara también la medicina. Entonces, yo creo que la hoja de coca reaccionó cuando el Inca dijo la hoja de coca cura la mente, el alma, el cuerpo y el espíritu. Hay que llevar al Amazonas. Pero cuando el hombre blanco quiera buscar su propio beneficio, va a encontrar su propia destrucción. Eso fue la profecía de la cocaína. Lo mismo pasó con el tabaco. Entonces, la hoja de coca es sagrada, cura la mente, el alma y el cuerpo. Por eso no lo permitieron, la hoja de coca mismo reaccionó, no permitió que se erradicara. Fíjense en estos últimos tiempos, quemaron la huipala, despreciaron a las hermanas de pollera, con todo esto desprestigio. Mire desde la cultura, desde la parte espiritual, cómo reaccionó la gente. No es casual. Yo creo que la parte espiritual, la parte genética de nuestros genes, que reaccionan acompañado con la Pachamama. ¿Cuántos hermanos estuvimos pidiendo, ¿no? Sabíamos que esto iba a ser dura la lucha desde las elecciones,
pero cómo reaccionó la gente. Los pueblos originarios son los que han dado al triunfo, no la gente de la ciudad. La gente de la ciudad, clase media y demás cosas estaban en contra. Entonces, ¿cómo desde la parte espiritual, cuando está la espiritualidad en la gente, reacciona? Y eso mismo no permite que lo destruyan. Todo lo sagrado tiene que ser honrado y venerado. Por eso quemaron la huipala, pero va a estar ahora reconocido para todos como símbolo sagrado de los pueblos originarios, hermanos. Así que lo mismo pasa con nuestras medicinas, con nuestros alimentos. Por eso yo creo que no hay nada mejor que sean naturales nuestros alimentos. Cuidado por nosotros, que no tengan agroquímicos. Y bueno, yo creo que de esa manera podemos seguir resistiendo a este avance técnico, científico, a este avance industrial, a este avance del poderío desde la parte política, desde la parte económica, está por encima de la política, de los gobiernos. Tendremos que seguir resistiendo porque es nuestra tarea, porque es nuestro camino, ¿no? Hoy en día esta lucha es de todos nosotros, no solamente de los pueblos originarios. Nosotros decimos que todos los hermanos y hermanas que nacieron en esta parte del continente, que la placenta de sus madres están aquí, todos tienen el mismo derecho de aprender y nuestra cultura y apoyarnos, afianzarnos entre todos y avanzar hacia adelante justamente para la salvación de la humanidad, queridos hermanos. Gracias, Taita. Importante lo que dice, tener en cuenta todo el contexto, ¿no? No solamente, como había dicho al principio, salir desde el biologicismo y empezar a ver a la persona, al sujeto, a la sujeta, a la comunidad, en todo el contexto, proceso histórico que está. Otra pregunta interesante que me parece que les puede llegar a interesar a todos los hermanos y hermanas que están presentes, compartiendo hoy este conversatorio, es el tema que se habla, bueno, por lo menos desde la organización, ¿no?, de la comisión, que los seminarios anteriores habló de un tema muy importante, que es el derecho cósmico, el derecho de la madre tierra, que por ahí se ha centrado más como en el ser humano y nos olvidamos de donde estamos viviendo, en nuestra madre, esta relación con el Padre Sol, ¿no?, con estas dualidades de las energías naturales que se presentan. Bueno, relacionar un poco el buen vivir, ¿no? Porque el ser humano, a perderse esa relación con la naturaleza, vive fraccionado, o no podemos decir que vive de una manera integral, ¿no? Es importante empezar, si no sentimos esa relación, es importante relacionarnos a través de los rituales o ceremonias, ¿se nos podría decir? En la cultura andina hay 8 ceremonias más importantes. Vamos a arrancar con el Inti Raymi, que es del 21 al 24 de junio, que en realidad, además acá en Capital está reconocido por la ley 1550, en la cual nosotros hemos presentado, hemos apoyado al maestro que presentó, y en la provincia de Buenos Aires con la ley de 886, también hace 14 años que fue aprobado, ¿no?, el tema como Año Nuevo de los pueblos originarios. ¿Por qué nuestra intención? ¿Por qué continuar con nuestras ceremonias? Eso es una de las formas que nosotros tenemos que estar unidos dentro de la espiritualidad, porque el Inti Raymi es la rotación de nuestra madre, la Pachamama, alrededor del sol en un año. Cuando se cumple esa vuelta, es que justamente nosotros tenemos que apoyar. Hay un día que queda libre, el día 24 de junio, cuando queda libre, eso hay que unir a través de la espiritualidad, a través de la ceremonia. Entonces, pero los 3 días son importantes. El primer día está energizada la Pachamama. Por eso el primer día las hermanas en las comunidades salen a campo abierto, sobre todo las niñas, no, 18, 20 años, 22, agarran a las abuelas, a las tías, vamos al campo. Llevan un cuero y chivo, cargaditos se van. ¿A qué van al campo? Ese día está energizada, tiran el cuerito, se sientan encima, dicen, bueno, vamos a ir sin lingas, sin sostenes, así nomás las abuelas. Y van, se sientan para recibir la energía de la Pachamama. La mujer recibe de abajo la energía.
y como los hombres recibimos del Padre Sol. Entonces, el segundo día está energizado el aire para todos. Bueno, ese día está purificado o energizado. El tercer día el fuego. Por eso muchos hermanos el día 23 encienden la fogata, encienden las brasas, caminan descalzos sobre las brasas. Eso es tener la energía. El día 24 es el agua, está purificada. Por eso nosotros nos bañamos con agua fría apenas que sale el sol, ¿no? Pero ya desde la colonia nos han cambiado. Ahora en carnaval, dicen para nuestra primera cosecha, juegan con agua. Hasta eso hemos perdido. Pero para no perder, yo creo que hay que mantener a rajatabla nuestra ceremonia. Eso es el Inti Raymi. Entonces, el Inti Raymi dice el 24 de la noche se enciende la fogata, hay que amanecerse hasta que salga el sol, después bañarse con agua. Pero no ingerir bebidas alcohólicas. No, porque están alteradas. Antes se tomaba la chicha, se tomaba un vino patero porque está preparado en casa, o aloja. Pero hoy en día todo lo que comemos, todo lo que envasados, alimentos envasados, embutidos, todos están alterados porque tienen componentes químicos, también hay que cuidar. Por eso para ese día, para compartir, todas las hermanas preparan con alimentos naturales lo más posible. Después del Inti Raymi viene la ceremonia de la Pachamama, es la dualidad. En agosto. Desde el calendario gregoriano nos marca el primero. Para nosotros recién comenzaría del 7 en adelante hasta el día 28. Eso marca en nuestro calendario. Pero bueno, como todo el mundo lo hace, es el día primero, 2 y 3, total, todo el mes tenemos para hacer la ceremonia. ¿Qué es la ceremonia de la Pachamama? La ceremonia de la Pachamama es honrar a nuestra madre, ¿no? Honrar con los alimentos que nos dio. Entonces, ese día, cuando nosotros estamos en la ceremonia, porque también hay roles. El hombre es quien enciende el fuego, el hombre es quien cava el pozo. La mujer no debe cavar porque por eso las mujeres nunca entran a una mina. La Pachamama no permite que su hija le toque el manto sagrado. Su hijo le tiene que tocar. Entonces, después de hacer eso, las hermanas lo único que hacen es preparar las comidas, las más valiosas, las más importantes, y bebidas. Pero no bebidas alcohólicas ni alteradas, tienen que ser bebidas sanas. Entonces las hermanas son los que le invitan, le dan de comer. Pero tenemos que dar todas comidas cocinadas como para comer nosotros. He visto muchos hermanos le tiran arvejas crudas, le tiran lentejas, le tiran maíz, pero el maíz es para sembrar. Pero ¿cómo hacemos a ese hermano para explicar? Ha perdido porque en realidad, bueno, se fue, además la religión cristiana, nos fue amputando, nos fueron enseñando. Una vez me invitaron a Humahuaca a la ceremonia de la Pachamama. Yo caigo como regalo de peluda, había venido de Costaca, y vino el cura con agua bendita primero, a María, qué sé yo, recién la Pachamama. Y bueno, eso tenemos la influencia desde el poderío de la Iglesia Católica, no sé cómo nos vamos a sacar, sobre todo en las ciudades. Y bueno, después tenemos 8 ceremonias. Después de la Pachamama, tenemos el Unu Raymi, que es el equinoccio de primavera. Ahí honramos al agua, ¿no? Con las flores. Después del 21, el 24 de septiembre, tenemos el Ayasmarcan, que es a nuestros difuntos, ¿no? Para todas las comidas que les gustaban, porque sabemos que ese día nos visita el alma y el espíritu. Por eso momificaban a las personas más importantes. Y los hombres que no eran tan importantes se enterraban en vasijas de barro, en estado fetal. Pero en el siglo XVI, Virrey Toledo prohíbe todo eso. Nos enterraron acostados, en cajón de madera. Después nos clavaron la luz en la cabeza. Con eso estamos hoy. Entonces, ¿cómo se fue tergiversando nuestra creencia? Después de la Ayasmarcan viene el Hapas Raymi, que es el solsticio de verano. En el solsticio de verano se honran a los mayores que han cumplido su autoridad máxima en mis comunidades, a los Jilacatas, Chuicamachi, Chasracuraja y Mamatalla y Curaja, son las autoridades máximas. Se honra a ellos por haber cumplido un año de trabajo ad honorem, trabajando para la comunidad. Después del Hapas Raymi viene justamente la primera cosecha, ¿no? Lo que es llamado el carnaval hoy. La primera cosecha son los primeros días de febrero, pero eso también nos han puesto con un santo patrono. A todas nuestras ceremonias han puesto con los santos patronos. Al Inti Raymi con San Juan,
a nuestros santos difuntos nombraron al Día de Todos Santos, a la primera cosecha lo nombraron carnaval, ¿no? Honrando a Dios Momo de los europeos, pero para nosotros la primera cosecha es agradecer, recoger los primeros frutos y compartir con todos de casa en casa, visitándonos con la música, con la bebida, con la comida. Y después viene la cosecha grande, ya en marzo, fines de marzo, abril, bueno, la cosecha grande, y bueno, ahí nosotros terminamos con tarjas, con anatas, y bueno, ahí se cumple. Después la última ceremonia es el de la Chacana, en mayo, antes del Inti Raymi. La Chacana es la constelación del sur que fue sacado desde el espacio. En base a esas medidas se hizo el Japasñán. En base a eso está justamente el eje de la inclinación de nuestra Madre Tierra, con los 23 grados a ambos lados después del eje central. Así que ese Japasñán era el camino de los justos, de los sabios. Y bueno, nos ha quedado parte de nuestra herencia cultural, así que tratemos de poder continuar con nuestras 8 ceremonias duales en el año, queridos hermanos y hermanas. Bueno, gracias, Taita. Antes de seguir, la otra parte, saludar a René de Ushuaia, de Jornada de Paz y Dignidad, a Carla de la comunidad Guarnicumi, de Jujuy, a la hermana Sheila de Salta, del pueblo guaraní, María Laura de la provincia de Buenos Aires, compañera de educación intercultural bilingüe que compartimos. Bueno, espero no olvidarme de nadie, también Nancy Beatriz, Noelia, así que un saludo muy cordial a todos ustedes desde la organización, ¿no?, de la Asamblea de Articulación de los Pueblos de Cochacutu. Y continuamos con esta parte que es interesante, ¿no? Hablaba Taita en este compartir, que seguramente saldrá muchas cosas más interesantes que iremos reflexionando el tema, ¿no?, a medida que vamos transitando. Taita, con respecto a la espiritualidad y al alma, porque muchas veces nosotros, por ahí, desde la educación que hemos tenido, relacionamos el alma con la cultura de Grecia. Entonces, o relacionamos el alma y el espíritu juntos. ¿Cómo lo podemos entender desde la salud y buen vivir? Bueno, para la cultura andina, el alma, ¿dónde está en nuestro cuerpo? ¿Dónde está? A ver. El alma está dentro del cuerpo. Cuando se desprende el alma, fallece el ser humano. Pero también está el espíritu de la persona. ¿Dónde estará el espíritu? Lo que llaman el aura a flor de piel. Ahí está el espíritu. Entonces el cuerpo, la materia, representa la Pachamama. Entonces el cuerpo, el alma y el espíritu son 3. Por eso el espíritu va al Hanampacha, al espacio cósmico. Y el alma queda aquí, sobre la tierra. Esos son nuestros guardianes de nuestros abuelos, el alma de nuestros, que son nuestros guías que nos llevan del brazo en la calle, para todos lados nos acompañan. Por eso nosotros cada vez que tomamos algo, asperjamos, porque nuestros abuelos están con nosotros. Cuando tomamos algo, cuando comemos también, porque hay que compartir. Cuando coqueamos también la hoja de sincarito y dicen, por ejemplo, la hoja de coca, miramos a ver cómo nos va a ir, cómo nos recibe. Entonces no podemos estar desprendidos. Y en ese sentido son 3 cosas. Por eso el espíritu volvía y el alma también. Por eso cuando muere una persona, nosotros decimos, nuna cacharpaya, nuna es en runasimi, el alma, y el espíritu es yakha, ¿no? El cuerpo es el cuerpo uku, una uku. Entonces, los 3, para nosotros, por eso los 3 espacios, Hanampacha, Keipacha y Ukupacha, tiene su lugar cada uno donde están. Entonces, desde ese lugar, cuando nosotros honramos al alma o al espíritu, tenemos que saber. Por eso decimos que las montañas tienen espíritus, tienen vida, el ser humano también, estamos muy ligados. Por eso el conocimiento recibía desde el espacio, pero y devolvía cuando el alma, cuando el espíritu se eleva. Porque después, ¿qué es la muerte para nosotros? La muerte para nosotros es la prolongación hacia la otra vida. Entonces, ese espíritu que va a fortalecerse vuelve en otro ser. Ese ser es un niño, una niña, aparece parecido al tío, a la tía, a quien ha heredado, ¿no? Hay muchos hijos
antes de la muerte del padre no se parecen, pero a medida que ya el padre se va acercando para la muerte, el hijo se va apareciendo cada vez más. En la comunidad dice, mirá, uy, este chico dice, va a comer al padre. Es una forma de decir, no, es decir, que se va a quedar. Cuando muere el padre, el hijo aparece cuando es joven, tal como era el padre. Y eso es lo que justamente heredamos nosotros, el espíritu de nuestros abuelos, que a veces nos parecemos a nuestra madre, a nuestro padre, y está en nosotros. Eso es, muchas culturas llaman reencarnación, y otro para nosotros es la prolongación hacia la otra vida, así que para nosotros la muerte no existe. Continuamos, nuestro espíritu sigue en vida, seguimos. Así es en nuestra cultura andina. Sí, bien interesante. Bueno, si hay alguien que quiere hacer una consulta o alguna reflexión, bueno, este es el momento que estamos con Taita compartiendo. Ahí está Sandro, a ver, la compañera. Ahí activa el micrófono. Alguien que se anime, no se anime. ¿Qué pasa? Bueno, contento de compartir este espacio. Gracias por la invitación, la gestión. Un gusto conocerlo. Quería yo que nos cuente él, es que él ha participado, conoce algunas experiencias en las cuales los saberes, ¿no?, de la medicina tanto occidental, académica, como los saberes ancestrales han podido conversar o dialogar o trabajar en complementariedad. ¿Qué les parece? ¿Eso es posible? ¿Conoce algo? ¿Su apreciación sobre eso? Gracias. Bueno, en el campo de la medicina nosotros estamos muy ligados con los hermanos Cayaguayas de La Paz, que son quechuas, están en el departamento de La Paz al norte, y los Cayaguayas han sido los médicos naturistas en la época del Incario, son los que han salvado de la fiebre amarilla a Panamá, ya desde 1941, ya en 1800 y pico fueron y salvaron a un obispo. Hay muchos desde la historia con medicinas naturales. Entonces, esa forma de la medicina natural hasta hoy en día está latente, está vigente. Lo que pasa es que también en estos últimos tiempos han habido hermanos Charazani, hermanos Cayaguayas, que han hecho el estudio de la medicina convencional. Hay médicos que estudiaron en Cuba, hay médicos que estudiaron en Rusia, principalmente. Yo conozco 3 médicos. Yo trabajo con el doctor Walter Álvarez Quispe. Hemos tenido oportunidad de encontrarnos en México, de encontrarnos en otro país, en Chile. Nos hemos encontrado también en Australia, así que en varios lugares. Cuando él va a hablar de la medicina, che, dice, puedes venir, tenemos que ir, dice, mirá, te voy a conseguir el pasaje, y está listo. Él sabe de ambas medicinas. Entonces, nuestra medicina natural, porque dicen que todas las medicinas convencionales están hechas de las plantas, de nuestras semillas, de nuestras flores, todo está hecho de plantas. Pero nosotros, yo digo nosotros como originario de Potosí, de Mijatumayo, Turupalca, la antigua nación Huizixa, nosotros hemos crecido con la enseñanza de nuestros abuelos. Mira, esta hierbita te cura tal cosa. Mira, esto es para tu... El alaguanjo, ¿sabes para qué es? Para que nunca tengas problemas al estómago. Me decían, la chicha tenés que tomar para no tener problemas al próstata. Sí, el próstata lo conocí acá, el nombre de esa enfermedad, ni sabía. Entonces, ¿y por qué? Y bueno, pero ¿cómo los incas mejoraron cada uno de estos alimentos, bebidas? ¿Y para qué nos curaban? Para no tener problemas a la vesícula. A nosotros nos llevaban tempranito, antes que salga el sol, a la huerta para comer las tunas. No nos decían para qué. Vos tenés que comer 6 tunas para vos, espinándonos, cortando ahí, comer. Y después nos decían, claro, hay que limpiar la vesícula cada año, en la época frutal. Entonces no tenemos problemas a la vesícula, no tenemos cálculos. Pero el que no hace eso, claro, después tenemos problemas, nos operan y bueno, estamos así. Entonces, supongamos, para curarnos un forúnculo, cuando nos cortamos algo, ¿cómo? Estamos en el campo, no tenemos inyección, no tenemos pastillas, no tenemos ninguna enfermera. ¿Qué hacemos? Ahí está. Supongamos, por ejemplo,
Cuando nos pica la víbora nomás, ¿qué hacemos? Cuando nos cortamos, cuando nos caemos o del caballo, por ahí, qué sé yo, nos tropezamos, nos golpeamos, ¿qué hacemos? Para eso nuestra medicina está para todo, para el resfrío, para curar el resfrío. Hay que agarrar un poco de molle nada más para el resfrío, no es gran cosa, saberlo preparar y listo. Pero bueno, así, ahí en nuestra medicina curan el tallo, el tronco, la flor, la semilla de los árboles, la raíz, ¿no? Y hay que ver qué plantas curan para tal cosa. Así que bueno, los hermanos que manejan la medicina están, y nosotros en nuestra práctica también hacemos nuestra práctica y nos curamos. Gracias, Taita, gracias, Sandro. O sea, ¿hay alguien más que, algún hermano, hermana, que quiera preguntar a Taita sobre también los temas que hablamos, ¿no? Surgió temas interesantes en relación a la espiritualidad, a la alimentación, a la relación a la energía, ¿no? Un tema poco explorado, conocido, y una percepción de unos pocos, podría decirse, en tanta población, el tema de la energía que no se ha tenido en cuenta, y hoy lo nombra la medicina cuántica, dice, pero los pueblos andinos y los demás diversos pueblos del mundo lo conocen hace miles de años y lo practican, que por ahí unos más fortalecidos que otros, ¿no? El tema de la energía. ¿Eso nos podría comentar algo, Taita, en la salud? De las enfermedades que nosotros conocemos son enfermedades, por ejemplo, cuando uno se asusta nomás, es lo más simple. Bueno, ¿qué pasa cuando el ser humano se asusta? Un niño que se asusta, por ahí ve una víbora, por ahí, no sé, se cayó, se asustó. Es cuando el alma se desprende del cuerpo, ¿no? Esa alma queda en ese lugar, ¿no? Algunos dicen, no, pero la Pachamama lo retuvo. No, no, se desprendió solo porque se asustó, quedó ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar, hay que saber horarios y hay cositas que hay que llamar y hay que volver, que el alma vuelva al niño. Supongamos un chico, cuando el padre lo quiere mucho y se va de viaje por un tiempo, de pena, también se enferma, también se muere de pena. Para eso también hay que saber qué cosas usar, cómo curar. Entonces, simplemente muchos pueden decir, bueno, pero por ejemplo, en mi comunidad todavía hay gente que son sabios. Yo me he hecho sacar 3 muelas podridas que yo tenía, ¿no? No hay odontólogos. ¿Sabe qué? El hermano me tocó, ¿cuál muela querés? Ya estaba cariada. Eso, me tocó acá. Las 3 muelas empezaron a salir solitos, se cayeron. Esos conocimientos no se han perdido. Esos conocimientos, ¿no es cierto? No solamente con la muela, porque cuando alguien se torció el brazo, se salió fuera del lugar, también están. Entonces, en la medicina, ellos saben qué planta, qué flor, qué semilla, cómo preparar y tomar. Y bueno, para eso tenemos que recurrir también a nuestra gente que tiene sabiduría. Y en caso de que no se pueda, bueno, recurrimos a la medicina convencional, de última, como el tema del cáncer, como el tema del SIDA. Hay muchas enfermedades. Ahora con este tema de la pandemia, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente por querer ir al hospital? En el hospital no había respiradores y cuánta gente murió. Pero la gente que se resistió no fue, usó nuestra medicina natural y acá estamos vivos, hablando. Yo y mi familia, todos pasamos el tema del COVID. Todos. Pero ¿qué va a hacer? Aquí estamos. Así que eso también es importante. A ver, y bueno, a nosotros nos salvó el eucalipto, la muña, manzanilla, jengibre también lo metimos, cúrcuma, ajo también picado. Y bueno, pues, hacerse el saumo a la mañana, al mediodía y a la noche.
¿no? Cuando la garganta está picando, no hay nada mejor que tomarse un Singani del pago en la garganta y escupirlo, o mandar al estómago. Y bueno, y ahí, pero nos dolía todo el cuerpo, no nos podíamos ni parar, la musculatura, los huesos parecían que no eran de nosotros. Mi señora no se podía parar, yo lo tenía que ayudar hasta para que vaya al baño. Fíjense por dónde hemos pasado. Pero bueno, acá estamos vivito y coleando, así que hay que tener confianza y también poner la práctica, a ver cómo nos sale. Porque yo, cuando mis familiares se enfermaron, yo les dije, ¿con qué se están curando? A ver, ¿qué cosa? Esto. Habían cosas que yo no podía conseguir porque está en el pago. Entonces me dije, pero no, agregale esto y esto. Y bueno, probamos más, sí. Así. Aquí estamos. Bien, Taita, interesante eso. Taita, en relación al agua como fuente de vida, que sabemos que es para la salud de todo humano y como existencia, ¿no? Y que hay muchas problemáticas en los territorios con la falta de agua, por ahí hablamos del saneamiento, del cuidado de la salud, y esto de la falta de agua, ¿tiene que ver con los territorios que están enfermos? Aparte que sabemos todo el extractivismo, todo lo que sucede con los sistemas, ¿no? Neoliberales y demás, pero está una relación en sí de la cosmovisión andina, como fuente de vida y salud, el agua. No sé. Bueno, el agua, sobre todo donde nosotros vivimos, yo vivo en un valle, es vallecito, donde produce todo. Cuando viene la lluvia, va por el río y después con el tiempo se seca. Pero hay acueductos donde los incas dejaron, ¿no?, sacando de la montaña unos acueductos más o menos así, de este ancho, de 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto. Eso está bien hecho de pura piedra y tapado con piedras encima. Entonces, hoy como ya el ripio, el granza ya casi llega a 2 metros, tenemos que hacer socavones para sacar. Viene con tanta fuerza de la montaña, tenemos que destapar esa piedra, sale con una fuerza hasta que se llena el socavón. Y de ahí está la toma de la acequia. Con eso todavía nosotros estamos sembrando. Cuando ya terminamos la siembra, cuando no necesitamos esa agua, tenemos que taparlo con la misma piedra, calza justito, ¿no? Lo tapamos y después viene la lluvia otra vez, año tras año. Eso es halsuri, eso es agua masculina que viene de la montaña. Entonces, y hay agua femenina que es el pupio, el manante que brota de abajo, eso es agua femenina. Pero también ahí no tiene tanta fuerza, si más bien está en los manantiales, ¿no es cierto? Está ahí, pero es quieta. Pero el agua macho de las montañas que dejaron los incas son los grandes acueductos para nosotros y los seguimos manejando. Nuestras chacras siguen siendo sembrados con esas aguas. Está bien que hay que limpiar la acequia todos los años, pero es un deber de cada uno, de cada familia. Además va por orden la distribución del agua, como va por orden la distribución del abono, la distribución de la siembra, la distribución de la cosecha, del riego, del aporte, todo va por orden, por mincas. Así es. Gracias, el agua es fuente de vida. Por ejemplo, por eso dicen los hermanos en el Tahuantinsuyo, dicen las pacarinas. Pacari es nacer. Pacarinas son el nacimiento de fuente de vida. Esas son las pacarinas, llamados así desde el Incario, las aguas, las vertientes y los manantes. Gracias, Taita. Pacarina, entonces, la fuente de vida. Taita, por ejemplo, para la biomedicina, los que abordan la salud mental, ¿no?, son los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, la parte emocional. Y en algunos, por ejemplo, el psicoanálisis hace una interpretación cuando el paciente o el usuario le dice de los sueños, ¿no? Que es una comunicación para el inconsciente, ¿no? Son teorías y en base a eso, a su formación, hace una interpretación, una parte de la terapia. Por ejemplo, desde la cosmovisión andina, podríamos decir que los sueños es una comunicación también con el inconsciente o con el simbolismo. ¿Cómo se podría definir?
Bueno, cuando nosotros estamos dormidos, nuestro espíritu se eleva, viaja. Cuando nos encontramos en sueño con una persona, por ejemplo, fallecida, algo nos está queriendo decir, es para darnos mensajes, o para cuando nos visitó, nuestro alma se encontró. Entonces, eso es para nosotros, porque cuando nosotros estamos durmiendo, el cuerpo queda quieto, pero el espíritu se eleva y viaja. Entonces, eso tomar en cuenta, por eso los sueños, a veces sueños son, pero también los sueños son mensajes. A veces son encuentros con nuestros antepasados por algo que nos está diciendo, qué cosa nos está pidiendo o qué faltó. Entonces, es para sacar en cuenta. Cuando queremos hacer algo, un trabajo, algo, y cuando nos va a ir bien o nos va a ir mal, nosotros nos encontramos con nuestros antepasados, con papá, mamá, con un abuelo, una abuela. ¿Qué nos dijo? Tenemos que sacar una coma. Bueno, eso por un lado, esos son los sueños. Por otro lado, las enfermedades mentales, así, cuando muchos jóvenes, muchos hombres tienen pánico, tienen miedo, es que justamente está dañado el alma o el espíritu. El alma o el espíritu está dañado. Es decir, el alma o el espíritu está desprendido del cuerpo y no se ha tomado en cuenta para volver al cuerpo y están separados. Por eso es la enfermedad mental. Pero ¿qué hace la ciencia? La ciencia lo dopa hasta que termina en un hospital y muere. Y la verdad que todavía la ciencia no alcanzó a curar esos problemas psicológicos del ser humano. Pero en la cultura andina los callahuayas ya han salvado a mucha gente con esas enfermedades del alma y del espíritu. Gracias, Taita. Muy interesante. Nos abre la oportunidad de más diálogos sobre este tema de salud mental, que es un tema amplio y que hoy en día se busca la integralidad, muchas formas todavía, tenemos mucha incógnita. Sí. Y eso se hace con las ceremonias, siempre para eso las ceremonias están tan importantes, y con las ceremonias, sí, se cura. Gracias, Taita. Bueno, damos la bienvenida también a Graciela, a Nahuel, alguien más ahí estaba. Bueno, así que un saludo a todos, a todas. También los animo a Marcelo, Bueno, también los animo a ver si quieren preguntarle a Taita con respecto a hacer una pregunta con lo que es de la cosmovisión andina, alguna reflexión. Por ahí Sandro se anima de vuelta. Sandro, que hoy se animó a hablar ahí la compañera. Sí, adelante. Ahí te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mayra. Bueno, nosotros nos interesa un poco repreguntarle un poquito si conoce usted, viviendo también en la ciudad, como lo estamos escuchando, alguna experiencia de articulación entre la medicina académica y la medicina andina, ¿sí? Usted con todos estos saberes que nos está compartiendo y que nos comparte esto, ¿no? Que usted puede practicar esta medicina viviendo en la ciudad, como muchas otras personas que están viviendo en las grandes ciudades. ¿Cómo llevan a cabo esta articulación entre la medicina ancestral andina y la medicina oficial, sería así? Bueno, esta práctica en el Estado Plurinacional de Bolivia ya se ha puesto en funcionamiento hace 5 años atrás. Y creo que en Ecuador también. El único problema es Argentina, porque en la medida que a nuestros hermanos que tienen conocimiento tanto de guaraníes, huichí, compi, lacamo, joí, huichís, o diaguitas, calchaquíes, que hay hermanos y hermanas que todavía tienen en su memoria ese conocimiento. Pero cuando el Estado reconozca que nos dé la oportunidad para poder compartir con el médico convencional, eso, pero todavía faltan algunas cosas que en realidad todavía no nos han reconocido. Eso es el grave problema. Pero tiene que haber alguna provincia que se tiene que encargar. Por ejemplo, supongamos que el médico no puede curar esto y dice, bueno, cuando son problemas del alma y del espíritu, en Bolivia dicen así, no, yo no puedo curar, dice, anda, dice,
a los jamautas o a los callahuayas, anda a ver qué te dicen. Y bueno, entonces el médico dice, ¿te puedo mandar? Dice, yo, acá hay una persona, dice, nosotros no estamos. Entonces, así, y cuando los callahuayas no lo pueden curar, tiene que mandar al hospital a ver si puede. Tiene que estar así. Yo creo que los pueblos originarios, el conocimiento que tienen para que no se pierda, tienen que trabajar justamente con la medicina convencional en conjunto. Porque si no, solamente practicamos la medicina convencional y la nuestra lo dejamos de lado, así no sabemos ni cómo curarnos un forúnculo, no sabemos cómo curarnos las amígdalas, no sabemos cómo curarnos la vesícula, no sabemos cómo curarnos cuando tenemos problemas al hígado, no sabemos curarnos. Terminamos con la pastilla, terminamos con las inyecciones y lamentablemente vamos perdiendo nuestra medicina natural y al mismo tiempo eso justamente le estamos dando el poderío y el lugar a los grandes laboratorios de la medicina. Los médicos están con eso comprometidos, pero yo creo que tenemos que hacer un poco de esfuerzo para que nuestra medicina también esté trabajando junto con los médicos. Los felicito a ustedes que trabajan con la medicina y que puedan hacer esa práctica. Yo creo que se puede cuando se ve una enfermedad de ambas partes. Nosotros tenemos esto, sabemos esto. Sí, sí, gracias, Taita. Bueno, interesante la pregunta que hicieron, viene al tema, ¿no?, de compartir, porque desde la organización de la Asamblea, de la Comisión de Salud y Espiritualidad, se hizo un seminario de interculturalidad y salud para pueblos indígenas, donde hay varias hermanas y hermanas que participaron. En realidad es un encuentro, ¿no?, donde hubo un intercambio, tanto de ellos y ellos que están en el territorio, ven todas las realidades que pasan, y bueno, desde nuestro espacio también un compartir, y bueno, ese fue el objetivo, ¿no?, de fortalecer tanto la medicina tradicional ancestral junto con la biomedicina. Y en ese camino vamos, y este espacio nos viene bien justamente para visibilizar todo esto a través de esta red, y las preguntas, las consultas que hagan ustedes mucho más, porque nos enriquece muchísimo y aprendemos en este intercambio, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, no sé quién más quiere preguntar, por ahí Sheila, algunos del seminario, Marina, Nancy, Tawa, María, se animan a consultarle algo Taita, quien fue en el primer día. María, ¿estás ahí? Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Me escuchan, no? Sí, ¿sí? Lo escucho. Sí. Bueno, me presento. Yo soy María, soy enfermera, mujer indígena del pueblo Com. Nosotras vivimos en una comunidad que se llama Lote 38, colonia aborigen, antiguo en Napalpí. No sé si habrán escuchado, pero nuestra comunidad sufrió en 1924 una masacre donde murieron muchos niños, mujeres y trabajadores del pueblo Com, del pueblo Mocoví. Esa herida abierta que recién en 2007 nuestro gobernador de Chaco pidió disculpas a la última sobreviviente de esa masacre. Todavía tenemos una mujer que todavía vive, también sobreviviente, pero ya Melitona Enrique. Hay libros escritos en cuestión a esta masacre. Nosotros en Colonia Aborigen perdimos lo que es el dialecto, pero sí, todavía alrededor de nuestra comunidad, a 12, 15 kilómetros, tenemos abuelos que hablan el idioma Com. Tenemos en Chaco, al norte, las comunidades Wichí. También tenemos las comunidades Mocoy que todavía tienen esa gracia de hablar el idioma. Nosotros hemos perdido porque fue tanto esta masacre que generó miedo generación tras generación, que nuestras abuelas no nos dejaban, o sea, no hablaban del tema por miedo a la represión, por miedo a que el criollo
se lleve sus nietas y toda esa historia de dolor que todavía cuesta sanar. Todavía nosotros tenemos miedo y vivimos bajo un sistema, si bien tenemos muchas leyes, porque en Chaco tenemos una ley que nos ampara tanto a salud como a educación, pero son leyes que están escritas, no así no se llevan a cabo porque vivimos bajo un sistema todavía hegemónico. Nosotras venimos como enfermeras en la lucha esta, que no es fácil, de que se reconozca nuestra medicina ancestral, de que se conozcan nuestras parteras indígenas. Y estuvimos en estos conversatorios con Liliana, que nos fortaleció un montón, porque es como que hay del otro lado hay gente que también está con esta lucha, y es bueno escucharle a Taita hoy. Después escuchamos también a Tomás, compartimos con Tomás, y nosotras somos jóvenes enfermeras, pero nos empoderamos de esto, de hablar de que nosotros, los pueblos indígenas, somos sujetos de derecho. Nuestra medicina tiene que trabajar a la par de la otra medicina, que nuestras parteras tienen que trabajar a la par de nosotras, pero es difícil, hay un sistema todavía que avasalla muchos derechos. Hay un sistema que a las mujeres indígenas nos calla porque nos amenazan con nuestro trabajo, que es es lo que nosotros damos de comer a nuestra familia o a nuestros niños. Entonces, cuando el sistema de salud te amenaza con estas cosas, o por reclamar derechos te traslada, o por reclamar derechos te deja sin trabajo, son cosas que por ahí hacen flaquear, pero no así. No dejamos de seguir hablando y perdimos un poco ese miedo. Y bueno, agradecer, y estoy escuchando este hombre con tanta sabiduría que nos enseña, que nos da fortaleza, porque así también nosotras nos fortalecemos en nuestros ancianos, fortalecemos el espíritu, como él dice. Muchas veces cuando flaqueamos vamos a nuestros ancianos y nos fortalecemos. Aquí también en el conversatorio está la licenciada Vanessa Barriento, que es una de grandes luchadoras de nuestro pueblo, y sufrió terriblemente por reclamar derechos de nuestras comunidades, derechos esenciales como es el agua, como es la salud, como es llevar la medicina ancestral a la par, como trabajar con agentes sanitarios. Trabajar estas cosas la llevó a que la desterraron de nuestro territorio. La dejaron sin trabajo 2 meses, pero seguimos aquí, firmes en Chaco en la lucha, porque si bien hay muchos derechos, hay muchas leyes, no así no se llevan a cabo. Todavía vivimos bajo un sistema hegemónico patriarcal, donde la voz de la mujer todavía cuesta escucharse, donde todavía mandan, por ejemplo, en nuestra comunidad, son voces de los hombres, son los que manejan el territorio, y cuando una mujer indígena habla, por ahí un poco choca, pero nosotras las mujeres somos, porque también trabajamos con un grupo de mujeres ancianas, así que estamos trabajando junto con educación. Estuvimos trabajando en lo que es la educación sexual integral, donde por ahí no se está llegando a las comunidades, pero porque nos toman no toman todavía como que nosotros no queremos aprender, o como que nosotros vivimos así, o como entonces se justifica en esas cosas, y antes de
de ser tanto el sistema sanitario como el sistema de salud facilitadores de derecho, prácticamente son obstaculizadores de estos derechos. Y como nosotros planteamos tanto en Chaco como a los referentes nacionales, choca por ahí cuando te mandan un librito ESI con realidades que nosotros no vivimos, o por ejemplo que te dicen en el mismo librito, ahora que llegó a toda lo que es la nación y acá Chaco, te dicen que son mitos no lavarte la cabeza, que son mitos y que eso se debe hacer normalmente, y esas cosas no nos enseñaron nuestras abuelas, nosotras nos cuidan, nos cuidaron en nuestras primeras menstruaciones, nuestras abuelas nos decían que no hay que lavarse la cabeza, no hay que salir, no hay que ir al río, no hay que ir a la laguna, todos esos cuidados que a nosotros nos enseñan, y después viene lo que es estos libritos y por ahí queda como muy tristemente, queda como que nosotros decimos, ¿cómo podemos leer esto? Ahora nosotras que somos enfermeras y formadoras de nuestras niñas, leer eso y es como que a nosotros nos duele porque todavía sigue ese sistema que tendría que cambiar y tendrían que escuchar las voces de nuestros ancianos, tendrían que escuchar la medicina tradicional, tendrían que escuchar todos estos procesos históricos que nosotros pasamos para poder ingresar y ver las formas y las herramientas de poder llevar todos estos derechos de forma que se respete nuestra cultura y que se respete nuestra identidad sobre todo. Y bueno, más que agradecida a Liliana y agradecido a todos. Un gusto, bueno, hermana, realmente un gusto estar aquí. Hermana María, María es tu nombre, ¿no? Barrientos. Yo Barrientos. creo que, sí, yo creo que tu pueblo ha pasado esa situación, fue en el año 1946, creo, y si mal no recuerdo. Y entonces, somos pueblos existentes. Lo importante es que si hay algunas leyes incumplidas, a la larga, a la corta, tendrá que ir reconociendo, pero en esta lucha no tenemos que aflojar. Yo creo que hay abuelos todavía que deben mantener el tema de la medicina. Aunque vos seas enfermera convencional, te tenés que acercar al abuelo a ver cómo podés curar una herida, cómo podés curar un resfrío, cómo podés curar el paludismo, por ejemplo, ¿no? Con el tema del mosquito, cómo podés curar cualquier otra enfermedad a la vesícula, cómo podés curar cuando le duelen las amígdalas, cómo podés curar dolor de cabeza, cuando tenés fiebre, cuando tenés dolor de estómago. Entonces, ahí los abuelos todavía tienen guardado, aunque no hablen más el idioma, pero en castellano te van a indicar. Tenés que ir anotando y cómo se debe preparar esa medicina, cuándo y cómo. Ellos son los guardianes de nuestra medicina, hermanita. Si ellos desaparecen, si ellos se mueren, vamos a quedar sin ninguna herencia. Tienen que recoger todo hay que recoger, ¿no? Para tal cosa, por ejemplo, hablaste, por ejemplo, las hermanas que tienen que tener, cómo tener familia, por ejemplo. Las madres, nosotros llamamos mamaconas, y ellas son los que se encargan para el parto. Y yo creo que hay tanto para nosotros, pero que no se pierda, hermano. De su cultura tiene que recoger. Aunque le digan lo que le digan, usted hay oídos sordos, pónganse de acuerdo con otras hermanas, hay que hablar a las niñas, hay que incentivar, esta es nuestra cultura, esta es nuestra medicina, tenemos que hacer esto y esto. La prevención es siempre la medicina y la alimentación antes de la enfermedad. Por eso dicen los abuelos, para no tener problemas a la vesícula, en quechua dicen, para que no se enferme tu vesícula tenés que comer tunas en la época frutal. Entonces, claro, uno ya sabe, eso va limpiando y no permite que se convierta en piedras, no permite que se convierta en cálculos. Entonces, de antemano, nuestra medicina, nuestra alimentación está para poder
alimentarnos y no tener ese problema. Para no tener el problema del próstata, nos decían hay que tomar chicha de maíz. Eso es la medicina y la mayoría de los que crecimos con eso, a veces tenemos esa facilidad de mantenernos sanos. Entonces, para cada cosa tienen que haber. Los abuelos saben, para tal cosa es tal cosa. Si viven en el monte, hay que recoger qué parte del árbol, si es la semilla, si es la flor, el tallo, la hoja, o qué parte, cómo se debe preparar, cómo se debe curar. No lo pierdan, hermana. Te encargo, te pido, me solidarizo. Yo sé que han sufrido este avasallamiento, esta masacre, que en realidad los gobiernos solamente por nuestras tierras, por eliminarnos, han hecho tantas cosas, pero no podemos rendirnos, hay que seguir en la lucha. Fuerza, hermana, fuerza, a lo mejor algún día nos vamos a encontrar para abrazarte, para darte un aliento de vida, hermana. Fuerza, hay que seguir en la lucha. Vos que estás en la medicina, tenés el camino por delante para salvar a mucha gente nuestra. Gracias, Taita. Y contarle también una experiencia que yo ya estoy hace 9 años en el sistema, y durante esos 9 años nosotras llevamos enterradas 3 placentas, que es lo que pudimos hacer de partos naturales que llegamos a hacer en nuestro hospital. Y la última placenta que enterramos de una hermana indígena, el compañero me miraba porque me decía, la vamos a enterrar todo con el nylon, con el pañal como estaba, y le digo, no, esto se saca y se le entrega a la tierra así como está. Y eso fue un mimo al alma para nosotras como hermanas, y mientras podamos lo vamos a hacer, por más que el otro te mire como con otros ojos o esas cosas, nosotras lo vamos a hacer. Así también para nuestras niñas las vamos a empoderar para que no tengan miedo y no pasen por lo que nosotros pasamos, para que ellos puedan luchar por sus derechos y para que ellos sepan que son derechos que están escritos, que están en las leyes y que existen, y que ellas puedan hablar y no bajar la mirada ante un criollo que lo único que hace es darnos miedo, pero ya no más, ya nosotras decidimos ya no más, a pesar de que lo difícil y las consecuencias que son, porque como le decía, juegan con nuestros trabajos. Pero hoy ya se nos van a escuchar a las mujeres indígenas, a colonia aborigen va a crecer, y nuestros abuelos van a tener el derecho de trabajar a la par nuestra en un consultorio, y que tienen que ser pagos también como cualquier médico criollo. O sea, tienen que recibir su bonificación, tanto las parteras como nuestros piogonas tienen que recibir esa bonificación y trabajar en un consultorio a la par del médico criollo. Bueno, muchas gracias y gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias por animarte, gracias. Sí, Vanessa también, hay que seguir el consejo que nos dio el Taita, eso es muy importante, las abrazo fuertemente, resalto esa fortaleza como mujeres indígenas, eso lo tenemos natural, ¿no? Indígenas campesinas, lo tenemos esa fuerza íntegra, y nos fortalecemos con otras y también con los hombres también, ¿no? Para buscar esa dualidad, esa complementariedad, para seguir caminando fuertemente. Y bueno, gracias por compartir esto doloroso, pero uno cuando lo expresa va sanando también, ¿no? Como decía Taita, el alma sobre este tema. Y bueno, no sé si hay otras preguntas más, vamos a ir cerrando este conversatorio. A ver, Marcelo, ¿querías preguntar? Sí, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes a todos. Con permiso. Estamos, hermano? Bien, sí, Carmelo. Yo hace 4 meses tuve la CB. Y nosotros, músicos, nos juntamos en el parque a hacer ronda para poder tocar. Perdón. Para fortalecer. Así es, Marcelo. Tranquilo, hermano.
tranquilo. El fortalecimiento espiritual está, hermano. Yo sé que has tenido esa voluntad, esa fuerza como sicuri, como músico, como originario, tu lucha desde hace años con tu familia a tu lado. Eso es el orgullo que nosotros tenemos, eso es el ejemplo que estás dejando, hermano, ¿no? Pasamos por una situación difícil, pero estamos aquí entre hermanos apoyándonos, ayudándonos para seguir adelante. Marcelito, te quiero mucho, lo quiero a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, y que sigamos para adelante, hermano. No aflojes nunca, ¿no? Yo sé que de esto te salvaste y bueno, tenés larga vida todavía para acompañarnos y acompañar a nuestros nietos y a nuestros hijos, Marcelo. Te agradezco, hermano. Gracias, Carmelo. Sí, fuerza, fuerza, hermano, ¿eh? Gracias, Marcelo. Está bueno que por ahí expresa, capaz. Este es el lugar, ¿no? Para expresarlo. Estamos hablando de salud y buen vivir. Que es más saludable que expresar la parte emotiva, porque también a veces nos guardamos y no nos hace bien eso. También es bueno expresarlo y en espacios como este uno se fortalece, ¿no? Hay que descargar. Eso es bueno, porque el ser humano sabemos reír, sabemos llorar, pero buenísimo. Sí, sabemos reír. Bueno, hay una pregunta que me parece interesante, por lo menos a mí, espero que los hermanos y hermanas también les parezca interesante. El tema, por ejemplo, los que trabajamos en salud, ¿no? El tema del nombre de los usuarios es importante, llamar por el nombre a las personas. Yo lo digo en relación a una persona que está enferma en su momento, también puede ser en lo cotidiano también. Sí. Con respecto al nombre, cuando llamamos a una persona, sabemos que comúnmente a veces se pone el nombre porque nos gusta, o comúnmente porque nuestros abuelos, nuestros padres tenían un nombre y bueno, no adentramos en eso. Y algunos un poco por moda. Pero si vamos a ver desde lo ancestral, perdón, desde los pueblos originarios, ancestralmente, tiene un significado importante el nombre, ¿no? ¿Nos podría decir algo? Además hay una ley en la cual los pueblos originarios, de acuerdo a nuestra lengua, en cada lugar tenemos que poner el nombre. Por lo menos yo, mis nietos, todos tienen nombres originarios. En quechua, Sumasara, Maíz Hermosa, mi nieta mayor. Después viene Rufaín, Tesoro Incandescente, varón, que ya tiene 14 años. Después viene Corianca, Águila de Oro, otra nieta. Después viene Hanan Churi, el hijo de mi hijo Rumi, hijo del espacio. Después viene Samay Genti, Aliento de Colibrí, la más chiquita. Y tengo mis sobrinos, Amaru, Huáscar, Guarma, una sobrina. En la familia nosotros hemos tratado. El tema para poner los nombres es que el padre y la madre tienen que ir al registro civil, hay que hacer una nota al Registro Nacional de las Personas, argumentando si es un sexo masculino o femenino, a qué corresponde ese nombre, qué quiere decir. Entonces hay que esperar a los 2, 3 meses, 4 meses, el Registro Nacional de las Personas le tiene que extender el DNI para que vaya con el nombre en el idioma que queremos. Eso es una ley, nada más que hay que ir y plantear eso. Hacer una nota al Registro Nacional de las Personas y esperar hasta que venga el DNI. Bien, interesante, ¿no? El nombre trae una energía a la persona, una forma de ser, podría decirse. Bueno, para nosotros el nombre es la representación máxima. Por ejemplo, Rufayi Inti es la energía del sol incandescente. Sumasara, maíz hermosa, estamos honrando al maíz. Entonces, la etimología de cada una de las palabras tiene significado. Por ejemplo, los incas se llamaban manco, manco es templo, Japaj es rico en sabiduría, un templo rico. Entonces, Huáscar es colibrí. Entonces, cada uno de los incas que tenían nombres, tenían un significado importante. Para eso, nosotros, nuestros nombres se han quedado como apellidos en quechua, ¿no? Pero también otras culturas como el guaraní, como mapuche, como otras culturas, por ejemplo, como Con, Huichipi, Lacá, Mocoí, todas las culturas tienen derecho a poner nombres
en su lengua materna al hijo o a la hija o a los nietos o a las nietas. Hay una ley. Entonces hay que aplicar eso, no dejarse vencer. Porque cuando uno va por su cuenta le dice, no, acá en el registro no figura ese nombre. Pues yo no quiero que figure, sino que yo vengo con esta propuesta. Voy a hacer una nota al Registro Nacional de las Personas, presentar y esperar el DNI. Así es. Gracias, Taita. Bueno, para ir cerrando, vamos a agradecernos a Taita Huipu Carmelo Sardinas, que pertenece al Consejo de Mayores de la Asamblea de Articulación de los Pueblos del Collasuyo. Agradecer a Tito, a Tomás Paxi, a Eliseo, que están parte de la organización, ¿no? Para hacer el movimiento, toda esta actividad, la participación de todos ustedes. Para nosotros es un gran gusto compartir, y ojalá que, bueno, estén atentos a la página, ¿no?, de la Asamblea, que seguramente ya estamos en un cierre del año gregoriano, pero nosotros seguimos, ¿no?, en esta energía, con este crecimiento y con esta evolución de la conciencia, sobre todo. Y bueno, gracias, Taita, agradecerle, y nos gustaría escuchar no sé si hay una pregunta más que quieran decir. Ahí está. Si me permiten, cortito, yo quiero, por supuesto, estoy muy, valoro muchísimo estos espacios. Taita comparta sus conocimientos. La verdad que estos espacios nos hacen mucha falta. Valoro profundamente esto de compartir, y que aquí podamos estar de distintos pueblos indígenas y distintas regiones del país. Valoro muchísimo. En estos días reflexionaba sobre esto de que nosotros, los pueblos indígenas, hemos estado mucho tiempo invisibilizados. Sobre eso casi no hay duda. Hemos estado invisibles para la sociedad nacional. Pero hace un tiempito, ustedes ven, la marcha en Salta, otros eventos, organizaciones, partidos indígenas, estamos siendo de alguna manera un poco más visibles. Quizás no tanto como quisiéramos, pero tenemos una presencia, estamos siendo visibles, pero estamos entrando en otra etapa, y capaz compartan conmigo, que es la etapa que no solo que nos están mirando, sino que nosotros nos estamos haciendo escuchar, porque se está poniendo en palabras aquello que se tenía guardado, que se tenía preservado y que estaba custodiado, y ahora se está poniendo en palabras, así como lo hace Taita. Seguramente aquellos que tienen contacto con los hermanos mayores en sus respectivas comunidades, es algo general que creo que está pasando. El pueblo guaraní en el año 90, yo estaba en Misiones, ellos decidieron, los guaraníes, enviar, mostrar sus ceremonias y mostrar cómo hacían sus ceremonias, que ellos no habían mostrado a nadie. De hace mucho tiempo decidieron abrir como estrategia para ser visibilizados. Entonces, esto de estar poniendo en palabras, y que creo que depende de nosotros de insistir, de que nos visibilicen como pueblos organizados, pero también que nos escuchen nuestras palabras. Escuchar a la hermana que usó la palabra hace rato me emociona, y gente joven con tanta fuerza, y que usa tan bien la palabra para comunicarse, porque esto es algo que la sociedad nacional no tenía previsto, que los indígenas se pongan de pie hablando en el mismo idioma. No tienen motivo para no escuchar y para no entender lo que tenemos para decir. Así que les saludo profusamente, un abrazo fraterno. Gracias, Taita, gracias, Tomás, Marcelo, te mando, Marcelo López, un abrazo grande, hermano. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Gracias, Liliana. Gracias, Tito. Gracias, hermano Tomás. Gracias, Eliseo. No sé si se fue. Bueno, gracias a este... Bueno. Sí. Se congeló acá. Saludos. Sí, que funcione bien. Le vamos a seguir molestando. Gracias, Marcelo, querido. Marcelito López. Gracias, Taita. Sí. Espero, Carmelo, poder haber, una de las tantas veces que lo he cruzado, una vez corrimos desde Carlos Ken hasta Lobos con Carmelo, llevando las guaras y la palabra de los ancestros. No sé cuándo saldrá eso de vuelta, que bueno,
esa ceremonia tan fuerte de correr desde allá con todos los chasquis. Una experiencia muy fuerte. A Chile fuimos. A Curarregui de Chile. Yo llegué hasta Carlos Quén. Hasta Carlos Quén fuimos a la posta, corrimos 12 kilómetros, corrí ese día yo. Claro, sí. Macana. Y bueno, he corrido tanto en los tiempos, mira, en Uruguay, en Bolivia, bueno, pero ¿qué va a ser? Pero gracias por haber compartido, hermano. Mirá cómo estamos, ¿no? Hoy, y ahí yo lo veía a Marcelito, después está, la verdad, con los hijos. Qué alegría. La verdad que para nosotros el fortalecimiento espiritual, el fortalecimiento desde la parte cultural, yo creo que el Collasuyo está vivo, también nuestros hermanos Juan, Huichipi, Lajamo, Joí, y todos están vivos y tratemos de esmerarnos en esto todos juntos. Así que el agradecido soy yo, que me han dado la oportunidad para compartir con todos ustedes lo poco que conozco, lo poco que he mamado desde mis ancestros. Así que esto siempre será una puerta abierta para poder compartir cuando ustedes quieran, cuando hayan posibilidades de juntarnos todos y aunarnos y trabajar en conjunto para que seamos escuchados, trabajar todos juntos para que los nombres de nuestros niños, futuros niños, que tengan su lugar. Así que les agradezco infinitamente a todos. Gracias hermanos. Gracias hermanas. Bueno, un saludo muy cordial a todos, y un jayaya, y un jayi en quechua, jayaya naimara. Un saludo a todas y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias. Queríamos agradecer profundamente y cortito, presentarnos nada más. Nosotros estamos en Córdoba, yo soy de origen diaguita, calchaquí, mi familia está en la zona de Cafayate, San Carlos, mi compañera es Huarpe, San Juan, así que nos conocimos en Córdoba estudiando medicina, somos médicos, nos costó mucho terminar la carrera porque encontramos muchas contradicciones, muchas cosas de la propia cultura con respecto a la ciencia. Finalmente decidimos terminar porque nos parecía que con esa herramienta podíamos hacer algo. Hoy por hoy estamos en una cátedra trabajando en medicina antropológica. Tenemos un espacio donde una diplomatura que da la Facultad de Intercultural de Salud, en la cual nosotros estamos con mucho esfuerzo tratando de sobrellevar ese espacio. Lo ofrecemos al espacio para compartir también y nos hace fuerte estos encuentros porque bueno, en la facultad somos una pequeña voz que estamos posibles ahí porque mucha lucha anterior no creemos que sea mérito nuestro. Nosotros somos un eslabón de un movimiento que viene de hace mucho tiempo, nos toca hoy a nosotros, queremos hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, estamos ahí desde la cátedra de medicina antropológica, el primer año, una materia optativa en el último año de las prácticas médicas en la facultad de la UNC, y la diplomatura, que fue lo último que pudimos, para efectores de salud reales, donde hay trabajadores de salud, enfermeros, médicos, hay mucha gente interesada en esto. Nosotros no lo damos nosotros, sino somos coordinadores. Hay gente que conoce sabios, curadores, que también son profesores invitados. Así que me gustaría que quede nuestro contacto para poder trabajar con ustedes, para poder articular y fortalecernos en esto. Muchas gracias, esto nos hace muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Recíbanse de médicos después. Somos médicos, ya somos médicos. Somos profesores en la universidad. Y poder ampliar. Así que estaremos en contacto. Sí. Una salteña, qué bueno. Sí. Yo tengo mi señora es salteña, así que bueno, estamos emparentados. Tienen la página Pueblos Milenarios, aparte de la asamblea, tiene la página de la Asamblea de Articulación del Pueblo Collasuyo, y tiene una página Pueblos Milenarios que ahí voy subiendo la actividad en relación a salud. Y ahí también pueden vincularse, bueno, con Taita, pongo las publicidades, todo en relación a salud, pueden seguir y siempre por ahí salen temas interesantes como para estar al tanto, o escriban el correo, seguramente lo vamos a hacer. Ahí les dejamos los correos en el chat por cualquier cosa. Yo los anoto. ¿Cómo no? Hermano René, ahí nos podemos presentar. Taita Carmelo ya está más, sí. May pikasharan que manak khabar kai kichwari. Kailadu pichukushane. Bueno, paichi tukuypa, yapan runaspa, warmispa.
Sí, estoy diciendo muchas gracias a los hombres y hermanos, hermanas, a las mujeres y hombres que han estado gestionando estos espacios, bueno, agradeciendo siempre a las fuerzas de la creación, a los guardianes del territorio, de cada territorio y también a nuestros ancestros. Solamente hay hacer un pequeño de aporte es siempre mantener, digamos, la relación armónica con el viento, con el fuego, con el agua, con la tierra. Y ahí está toda la sabiduría, está toda la salud. Es abrazar cada arbolito que se encuentra uno, dialogar con el fueguito, dialogar con el viento, porque esos son los que nos inspiran, esos son los que nos levantan nuestra energía. Ahí está, ahí siempre ha estado fluyendo la energía, ¿no? La sabiduría también. Y también conectarnos cada vez que se pueda con las fases de la luna, ¿no? Así que para nuestras hermanitas que están ahí en la región del Chaco, todavía es mucho más significativo e importante porque están en un territorio donde no hay mucha luz artificial, ¿no? Y pueden dialogar con la luna llena o creciente menguante o luna nueva. Así que solamente eso. Muchas gracias por el espacio y bueno, un abrazo fuerte de este corazón de fuego, ¿ah? De corazón a corazón y que siga fluyendo la vida. Tupananchis Kama, Yupaychani, Paichi Paichi. Ok, René Vergara, queridos hermanos, nosotros somos de la misma nación, Huizixa, él también es quechua como yo y también es un chasqui, ha tenido carreras desde acá hasta México, nosotros hemos estado en Ushuaia compartiendo con él, así que de todas maneras le agradezco. Allinta Pachischaiki René, Sutikipi, Ayuyukimanta Kan Yuramanta Kan, Kino Kajatungayu Kurupalkamanta Kani. Chay mainachos no ganchis kunay Huizixanchis carga chayta yuarispa kunamantaqa rimarinanchis tian ok allinta ñoqa pachischayki. Le dije, bueno, querido hermano, somos de la misma nación y siempre en estos trabajos nos encontramos y que estamos siempre contentos para poder alegrar a nuestra gente que también dará a conocer de nuestra región. Así que bueno, miren cómo nos encontramos. Bueno, él es quechua, él y yo hablante, así que muchas gracias por esto, ¿eh? Marcelito, querido, gracias por estar. A Nahuelito lo vi por ahí, un saludo grande también para él. Un abrazo, hermano, ¿eh? Gracias, Marcelo. Gracias, Carmelo. Un abrazo, Carmelo, querido. Acá estamos con Noelia. Gracias por compartir todo. Nosotros siempre decimos que agradecemos ser contemporáneos a todos ustedes porque después vamos a contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos quiénes eran ustedes. Y lo bueno de tenerlos cerca y querernos tanto, la verdad es que nosotros estamos agradecidos a la vida. Así que nada, Carmelito. Ahí ese es Haku ladrando, el perro pila, que también es medicina, ¿no? Así que le mandamos un abrazo a toda la Asamblea Colla y de corazón, gracias por compartir todo esto. Gracias a ustedes. Gracias, queridos hermanos, a todos. Haili, Haili, Haili. Haili. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Haili. Haili, Tito. Haili, Monaiquitis. Haili. René, Campagpis. Hermano, René. Bueno. Hermano René. Sí. Vamos, todavía. Mire, René. Ahí estamos. De Ushuaia, yo no sabía que estaba acá. Qué cosa. Alguien, ok. Ari. Asirikunanch tian. Ari. Nigrinchi kama, Asirikus, Nigrinchi kama. Y mamanta putikusuma, kunanka kusisca cananchi tian. Le digo, ¿de qué nos vamos a afligir? Ahora tenemos que estar contentos. Atipanchi, Canchasca, Pacarquiti, Bolivia, en el Estado plurinacional hemos ganado, entonces tenemos que estar contentos, pero todos, no solamente el Estado plurí. Acá también el Collazo tiene que estar contento. Así que, querido René, Tinkunanchikama, Uskutikama. Tinkunanchikama. Hasta nuestro encuentro. Hasta nuestro Saludos, Liliana. Saludos, Tito. Un saludito más por ahí. Saludos, René. Saludos, hermanos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, que estén bien. Saludos. Abrazo.